Bien, iniciamos los ejercicios entonces de este tema, álgebra de funciones. Las primeras partes con respecto a las operaciones, a las operaciones básicas que ya conocemos como adición, sustracción, multiplicación, división, son sencillas. Lo que yo veo que se va a complicar un poquito es cuando vemos composición de funciones, pero vamos a tratar de hacerlo igual como en el ejemplo, de manera práctica, porque hay otra forma que sí es mucho más, mm, más formal, ¿no? Por así decirlo, y va a complicarnos un poco. Ya, pero igual vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, chicos. A ver, pregunta número 1, dice lo siguiente. Dadas las funciones f de x y g de x, hallar el valor de h, que es, mira, f más g evaluada en 2. O sea, primero tenemos que hallar la suma de f más g y luego evaluarlo en 2, ¿sí? Y también por acá sería f más g evaluada en 0. Ya, entonces vamos a hallar f más g. El dominio, voy a poner por acá, el dominio de f más g, el dominio de f más g, es igual al dominio de f intersectado con el dominio de g. ¿Está bien? Entonces tenemos que intersectar los dominios. Mira, a ver. ¿Cuál es el dominio de f? El dominio de f es 0, 2, 3, 6 y 8. Mira, vamos a ponerlo. 0, 2, 3, 6 y 8, ¿sí? ¿Listo? Y eso lo vamos a intersectar con el dominio de g, que sería 0, 1, 2 y 3. Ya está. Entonces, ¿cuál sería el dominio de f más g? Mira, observa. ¿Mm? Intersecta, por favor. ¿Dónde está la intersección? Observa tú. Date cuenta. La intersección es 0. ¿Cuál más? El 2 y el 3, ¿cierto? Son esos tres elementos donde coinciden. Les voy a poner por acá. Es el 0, el 2 y el 3. ¿Listo? Una vez que ya tienes este dominio, con este dominio tú vas a poder hallar f más g. Entonces vas a decir f más g quedará. Solamente vas a poder hacer para este dominio, ¿ah? Cuando f sea 0, entonces vas a poner por acá 0, f vale 1, ¿sí? Y le vas a sumar el valor de g. ¿Cuánto vale g cuando x vale 0? 3. Sería 1 más 3, así. ¿Listo? Ya está. Ahí está, mira. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Luego tendríamos cuando x vale 2. Cuando x vale 2, él saldría, a ver por acá, f vale 2, por acá sería 2, más el valor de y cuando g vale 2, que sería 9. Listo. Por acá tendríamos el otro par ordenado, cuando es 3. Cuando x vale 3, f vale 12. Más 6. Más 6, exacto, más el valor de g cuando x vale 3, que es 6, ¿no? Listo, chicos, entonces ya tienes f más g. A ver, entonces puedes acá decirme cuánto vale f más g evaluado en x. ¿Qué pares ordenados tendría? Tendría el 0,4, el 2,11 y el 3,18, ¿sí o no? Esos serán los valores que tiene f más g. ¿Está bien? Ahora, ¿a ti qué te piden? Te piden el valor de h. Entonces ya puedes dar respuesta por acá, porque ya tienes todo ya. A ver, entonces dirás por acá. Entonces, h es igual a f más g evaluado en 2, ¿listo? Menos f más g evaluado en 0. A ver, por favor, ¿cuánto vale f más g evaluado en 2? Como ya tienes por acá, acá ya tienes ya la, mira, la función f más g.
¿Listo? ¿Cuánto vale f más g, pero evaluado en 2? Mira, ¿cuánto sale? 11. ¿Está bien? Menos, ¿cuánto vale f más g evaluado en 0? Mira, vale 4. ¿Cuánto valdría esto entonces? 7, ¿sí? Respuesta a la pregunta, chicos. Ahí está. Esa sería la respuesta, chicos. A ver, ¿alguna pregunta, por favor, acá? ¿Consultas, dudas? Preguntas, por favor, chicos, si estuviese. Pues, ¿me puede volver a explicar la parte aquí del procedimiento? ¿Cómo, Jesús? A ver, de nuevo. El, el F más G. Ya. ¿Cómo llegamos a esto? Aquí, ahí en la parte cuando lo sumó. Ah, ¿cómo? Esto de acá, ¿cómo lo sumé? Sí. Ya. Mira, primero vas a buscar, como ya encontraste el dominio común, que es 0, 2 y 3, entonces vas a comenzar para cada uno. Para cuando sea cero, vas a buscar el f que empieza con 0, que sería el y el, sí o no, en f y en g. Y lo que vas a hacer es sumar sus segundas componentes, ellos dos. ¿Viste? 1 más 3. Ahí está. ¿Sí? Ahora vas a buscar también el dominio común 2, que para f y para g. ¿Qué sería él? Y sería él. ¿Y quiénes vas a sumar? Sus segundas componentes, o sea, él y él. ¿Está bien? Por eso 2 más 9, acá tenemos 2 más 9, ¿no? Y lo último sería buscar el otro dominio común, que sería el 3. Este 3 y este 3. ¿Y quién vas a sumar? 12 más 6. Listo. ¿Sí? Ahí está, 12 más 6. Y bueno, lo demás ya sumas y ya te que formaría pues eh, el vector suma, ¿no? ¿Está bien? Y luego ya podrías responder la pregunta. Sí, ya se entendió. Ujú. Listo. ¿Ahora sí entendiste? Ahora sí Sí. está claro, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces está claro, chicos. Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 2 dice lo siguiente. De la operación de funciones f más g evaluada en x igual a 8x más 31, se sabe que f de x es igual a 3x más 2, hallar el valor de g evaluado en 3. Ya. ¿Qué vamos a hacer acá? Como no nos dan el dominio, vamos a asumir que el dominio de f y el dominio de g sean todos los reales. Así que no hay problema, va a funcionar en todos los valores reales, ¿sí? Ahora, f más g de x, así, vamos a ponerlo por acá. Cuando tú ya tengas con regla de correspondencia f más g evaluado en x, simplemente va a ser, mira, f de x sumado con g de x. Nada más. ¿Eso qué quiere decir? Que por acá va a salir 3x más 2. A ver un momentito. Mm, ya. Él sería, vamos a reemplazar ya, mira, él es 3x más 2. Él es 3x más 2. Y él va a ser, dice cuánto, mira, 8x más 31. ¿Está bien? Te están dando la regla de correspondencia de f más g. Y te están dando la regla de correspondencia de f. Te faltaría g nada más. Entonces más g de x, ¿no? Él pasa a restar. ¿Y qué te quedaría para g de x, chicos? Te quedaría 5x más 20. 5x más... a ver un ratito. 31 dice, ¿no? Creo que hay un error ahí. Mm,
A ver, un momentito. 24. mm, no, ahí hay un error. Ya, a ver, no hay problema, restemos. 31 más 2 menos 2 pasa a restar sería 29, ¿no? Ya está. ¿Listo? O sea, él pasa a restar nada más y g de x, mira, sale 5x más 29. Te piden g evaluado en 3. ¿Qué sería? Sería 5 por 3 más 29. ¿Cuánto es eso, chicos? Dice que sale 19, ¿no? Pero está mal. Ese 31 hay que cambiarlo por eso. A ver, un momentito, un momentito, un momentito. Vamos a buscar un valor para que salga. Si quiero que salga 4, él tendría que ser 6. No, este 31 no tiene que ir, chicos. Acá pónganle 6. ¿Listo? Corrijan por favor en su libro. Ese no es 31, es 6. Para que él salga 4 y quedaría así, ¿no? Y ahí sí saldría 19, que es la respuesta que estaba marcada. ¿Ya? Porque si no, no saldría 15 más 29 y eso saldría pues como 44, ¿no? No habría respuesta. Ya, bueno. Ahí está. Corrijan por favor en su libro, este es 31, debe ser 31, debe ser 6. Debe ser 6. Listo. Siguiente pregunta. Ya, siguiente pregunta, ¿sí? Pero mira por favor cómo se hace la suma de funciones cuando tenemos regla de correspondencia, ¿no? Es distinto a que tengamos solamente los pares ordenados. ¿Sí? Cuando es pares ordenados, como que es más sencillo, pero también hay que tener cuidado cuando pues, estamos relacionando. En cambio acá con la regla de correspondencia solamente reemplazamos si sumamos o restamos, ¿no? Según corresponde. Sí, dice, profe, que en la ecuación el número que había ahí antes es en realidad un 6. Dime Jesús. Ah, digo, el número que cambió por 6. Ah, es este de acá. En tu libro está como 31. Él debería ser 6. Si no, no saldría la respuesta, ¿ya? Listo. Siguiente pregunta. A ver, pregunta 3 dice, dadas las funciones, ¿no? Hallar el valor de la expresión. Listo. Vamos a hallar primero f más g. Hallamos f más g y después lo reemplazamos directo nada más. Para hallar f más g, lo primero que necesitamos es el dominio, ¿no? El dominio común. Pues diremos por acá, el dominio de f más g, el dominio de f más g es igual a la intersección de los dominios. El dominio de f intersectado con el dominio de g. A ver, intersectemos, chicos. ¿Cuánto es el dominio de f? A ver, revisa por favor ahí. El dominio de f es 1, 2, 3, 4. Ya está, ¿listo? ¿Y el dominio de g quién es? Es 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Listo. A ver, la intersección, ¿quién sería, chicos? ¿Quién sería la intersección de ellos dos? El Que uno vendría a 2 ser el el dominio de uno nuestra 2 3 suma. ¿Cuál? 1 2 ¿Cuál? 3 ¿escucha? 1, 2, 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Sí. Listo. Ahora entonces, cuando vayamos a hacer la suma, vas a hacerlo para
ese dominio para 1. Cuando f vale 1, ¿qué sale? Mira, sale 2. Cuando g vale 1, ¿qué sale? Sale 4. Sería 2 más 4, 6. Primer elemento, 6. Cuando es con 2. Cuando es con 2, f vale 3 y g vale 6. 3 más 6 sale 9. ¿Listo? Cuando es 3 ahora, igualito buscas el 3, mira. 3 con 4, 3 con 8. Entonces, ¿qué sumarían? 4 más 8, 12, ¿no? Listo, ahí tenemos entonces f más g. Ya está. Ya tenemos la operación o la función, la nueva función f más g. Entonces ahora nos están pidiendo ya el valor de k. K sería f más g evaluado en 1. ¿Listo? Más f más g evaluado en 2. Ya está. Y esto dice sobre... Muy bien. Reemplacemos nada más, chicos. Espera acá. Hay que reemplazar nada más, ¿ah? Porque ya tenemos todo ya. A ver, f más g evaluado en 1, chicos. F más g vale este 1,1. Cuando es 1 vale 6, ¿cierto? Vamos a poner aquí, ya está. Cuando es f más g evaluado en 1 vale 6. Más. F más g evaluado en 2, ¿cuánto vale? Vale 9. F más g evaluado en 3, ¿cuánto vale? Vale 2. Por lo tanto, ¿cuánto saldría esto? 15 doceavos. Que podríamos simplificar tercia a tercia. Y te quedaría 5 cuartos. Respuesta a la pregunta, ¿sí? Ahí está, chicos. Muy bien. Preguntas, consultas, dudas. A ver, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? Está bien, profe. ¿Está bien? ¿Sí, no? Sí se entiende cuando es suma, ¿cierto? Ahorita vamos a pasar. La suma y las restas es igualito. Mira, la resta es igualito, chicos. Buscas el dominio, la multiplicación y todo es igualito. Buscas el dominio común y luego empiezas a operar, ¿no? Para los pares ordenados que tienes. Listo. Siguiente pregunta. A ver, dice lo siguiente. Se dan las funciones f que vale a x más 4 y g que vale 2ax más 5, ¿no? Si f más g evaluado en 2 es igual a 27, hallar el valor de a. A ver, entonces, obtengamos la regla de correspondencia de f más g. Él se va a obtener sumando f de x más gx. ¿Mm? ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Ahora reemplacemos. F de x sería ax más 4. Y g de x valdría 2ax más 5. Ya está. A ver, sumemos, chicos. Creo que ya está, ¿no? Ax más 2ax, ¿qué quedaría? 3ax, ¿cierto? 4 más 5, ¿qué quedaría? 9. ¿Sí? Y esto sería f más g evaluado en x. ¿Listo? Eso es el vector f más g, perdón, eso sería la función f más g evaluado en x, ¿sí? Ya, hay un dato del problema que dice que f más g dice, evaluado en 2. Ahora mira, esto acá. ¿Cuánto vale? 27. O sea, él sería 3a por 2 más 9. ¿Cuánto va a valer el 27?
Quedaría 3A por 2, saldría 6A más 9. ¿Y cuánto valdría A? El 9 pasó a restar al 27. Saldría 18 y 18 entre 6 saldría 3. Listo. A nosotros que nos piden justamente el valor de A, ¿no? Ahí está, chicos, ese sería el valor de A. Respuesta a esta pregunta, ¿sí? Consultas, dudas, por favor. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Ya, un minutito, por favor, me regalan. Listo, siguiente ejercicio. Pregunta número 5. A ver, dice lo siguiente. Si f de x es igual a x más a, además g de x es igual a 2x más b, y el vector y la función composición es 2x más 12, determinar el valor de h, ¿no? A ver, mira. Esto está sencillo. Yo tengo f de x, que es x más a, ¿no? Y tengo g de x, que es 2x más b. Cuando yo quiero formar la función f o g de x, recuerda que esto es f evaluado en g de x, ¿sí? Y esto por dato del problema dice que vale 2x más 12. Ya, entonces, como f de x es x más a, mira, f de x es x más a, entonces f evaluado en g de x, él sería g de x, ¿listo? Más a, ¿está bien? Porque, o sea, en vez de x, estamos poniendo g de x, nada más, mira. Acá, ¿no? Tú ves que f de x es igual a x más a. En vez de este x, estoy poniendo g de x más a. Esto va a seguir siendo igual a 2x más 12. ¿Está bien? Ahora, este g de x lo tenemos, porque también es dato. G de x dice vale 2x más b, o sea, saldría 2x más b más a va a ser igual a 2x más 12. ¿Está bien? De acá que podemos obtener, mira que 2x con 2x se van a ir y te quedaría que a más b vale 12. ¿Cierto? B más a o a más b va a ser 12. ¿Listo? ¿Qué te están pidiendo a ti? Te están pidiendo h. H es igual, dice, mira, a 3a más 3b, pero tiene factor 3. Puedo factorizar. O sea, sería 3 veces a más b, que sería 3 por 12 y esto daría 30 y 36. Ahí está, chicos. Respuesta a esta pregunta, ¿sí? Fíjense, por favor, cómo hemos hecho para encontrar el vector composición. ¿Ya? ¿Cómo hemos encontrado el f o g? ¿Está bien? Solamente hemos reemplazado el g de x en el x que está en f. Ya, teniendo en cuenta, vamos a ponerlo por acá de todas formas. Vamos a poner, teniendo en cuenta que f de x es igual a x más a. ¿Listo? Y que g de x es igual a 2x más b. Lo único que hemos hecho es este f de x, este g de x que está acá, lo hemos reemplazado acá. Nada más. ¿Listo? Acá está. G de x más a. Nada más, mira. ¿Listo? Y después ya has reemplazado el valor de g de x, pues, ¿no? Que también te están dando de dato. ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, consultas? A ver, ¿alguna consulta por ahí? Preguntas, dudas. ¿Nada? Ok, continuemos entonces. Pregunta 6. A ver, dice lo siguiente. Si f de x es igual a x, mira de nuevo, vamos a extraer f de x es igual a x y g de x es igual a bx, ¿listo? Y además te dice que f evaluado f o g, o sea, el vector composición f o g,
perdón, la función composición f o g evaluado en 2 debe ser igual a 18. Listo. Entonces calculemos f o g, pues, ¿no? Recuerda que f o g es igual a f evaluado en g. ¿Listo? Ya está. Ahora, este f evaluado en g, yo lo puedo poner así. Mira. Mira, mira. Sería, en vez de g, o sea, este g va a reemplazar acá. ¿Listo? O sea, sería a por g de x. ¿Está bien? Pero g de x sabemos cuánto vale, mira. Acá lo tienes, vale bx. O sea, sería a por bx. ¿Está bien? O sea, te quedaría a por bx. Esto sería, chicos, el vector composición f o g. ¿Sí? Él sería f o g de x. ¿Está bien? Entonces, como a ti te dan de dato que f o g evaluado en 2 es igual a AB por 2, y esto dice de dato vale 18, entonces tú llegarías a la conclusión de que A por B vale 9. ¿Está bien? ¿Listo? Eso es lo que llegamos a la conclusión, mira. ¿Está bien? Por favor, acá miren, confirmen. Miren lo que hemos hecho, ¿ah? Miren todos los pasos que hemos hecho. Este es el vector composición. Él se puede expresar como F evaluado en G. Y él sería, este G reemplazando acá en el X de F, sería A por G de X. Pero G de X es B de X, o sea, sería A por B de X. Y esto quedaría así, ¿no? ABX. Como nosotros tenemos de dato que F o G evaluado en 2, esto es dato del problema, ahí está. Vale 18, entonces sería A por B por 2, 18, y de donde A por B vale 9. ¿Está bien? ¿Qué nos piden ahora? A nosotros nos están pidiendo H. ¿H qué es? H es igual, mira, a un A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado. ¿Sí? Esto es una identidad, ¿recuerdas? Esto es leyendre. Leyendre. H sería igual a... Acá te va a quedar 2 veces AB, acá te quedaría 4 veces AB. ¿Listo, chicos? Esto es leyendre, ¿ah? Y AB vale 9, o sea, H saldría 4 por 9. ¿Qué estaría dando cuánto? 36. Listo. Ahí está. Respuesta a esta pregunta, ¿sí? Listo, chicos, ahí está. Respuesta a esta pregunta. Muy bien, consultas, dudas, por favor, acá. A ver, pregunta, chicos, si hubiese. ¿Alguna consulta, alguna duda? Nada. Un momentito. Teacher. Dime, dime. Ok, no hay duda. ¿Cómo no te escuché, Jesús? No te escuché, Jesús. Pregunta, Jesús. Jesús, ¿estás ahí? No, teacher. No hay preguntas. Ah, no hay preguntas. Ahí, ahí, ahí. Ya listo, continuemos entonces. Siguiente pregunta. Hasta acá es para hacer en el libro, porque solamente había 6 preguntas en el libro si tú revisas, ¿ya? La pregunta que viene lo voy a desarrollar porque es necesario para este tema. Es del cuaderno del practiquemos, ¿está bien? Fíjate, por favor. A ver, es del practiquemos. ¿Qué número es? A ver. A ver, un
momentito, eso es del reforzando, ¿no? Del reforzando. A ver, un momentito, vamos a buscarlo, qué número es para que lo tengas, ¿ya? Sí, es importante que lo tengas. La pregunta es... La número 6, es la número 6. ¿Está bien? La número 6 del reforzando. Vamos a hacer la 6 del reforzando y también la 7. La 6 y la 7, ya vamos a hacer esos dos. Del reforzando, chicos, ¿está bien? Ya, esos dos vamos a hacer. Ese es la 6 y el otro es la 7. Listo, muy bien, a ver. ¿Cómo hacemos esta pregunta? Nos dice, nos dan dos funciones, f, la función f, que tiene 3 pares ordenados, y la función g, que también tiene 3 pares ordenados, ¿ya? Además nos dice que el rango de la función f o g es igual a 0,4, ¿ya? Entonces nos piden calcular la suma de elementos del dominio de f o g, ¿no? B es diferente de 0. Listo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo encontramos la función composición? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Recuerdas? Tendríamos que buscar primero la intersección donde, o sea, donde exista intersección entre el rango de la función g con el dominio de f. El rango de g con el dominio de f. Mira, ¿dónde está esa intersección? Acá. Rango de g con el dominio de f, ¿sí? ¿Está bien? El rango de g con el dominio de f, ya está. ¿Otro más? ¿Dónde más hay? Por acá, ¿no? Mira acá. Ellos dos. ¿Listo? Está. Ellos son los que están en las intersecciones. A ver, entonces, ¿qué vamos a decir? A ver. A ver un momentito. Si nosotros podemos formarlo así, mira, podemos hacerlo gráficamente, ¿no? Acá recuerden. Hacerlo gráficamente, que era, creo que es una de las formas más sencillas de poder encontrar la función composición. Sería f, acá 3, b, y el otro es 5, a menos 2, mira. ¿Listo? Pero, ¿cuándo sale 3? Cuando él es a, y cuando sale 5, cuando él es b, así. ¿Listo? Eso sería entonces la función composición. ¿Quién estaría conformando? A, b y b, a menos 2. ¿Ya? A ver, ahora. A ver, a ver. Si x es a, ya. Si x es b, ¿cómo sería esto? Si x es a sale 3, 3 sale b. Pero si x es b, ya. Entonces, mira, por acá vamos a decir, teniendo en cuenta esto, por acá, L es f y L es g, ¿cierto? Entonces, los pares ordenados de f o g sería, f o g sería a, b y b, a menos 2. ¿Listo? Ahora habría que buscar nada más acá, mira. A ver, que como el rango es 0,4, entonces por acá el rango de f o g sería
B y A menos 2, ¿cierto? Entonces podríamos llegar a la conclusión de acá de que B es igual a, y este rango es igual, mira, y este rango que está acá, que nosotros hemos encontrado, tiene que ser igual por dato del problema a 0,4. Entonces, B vale 0, ¿no? Y A menos 2 vale, y A menos 2 vale 4, ¿cierto? De donde A valdría 6, ¿está bien? O, esa es una posibilidad, o que B valga 4 y A menos 2 valga 0. Entonces A vale 2. ¿Listo? Hay dos posibilidades, ¿ah? Hay dos posibilidades. Que A valga 2 y B valga 4, o que A valga 6 y B valga 0. ¿Está bien? Pero bueno, en ambos casos, el dominio de la función, por acá a ti te piden el dominio de la función, el dominio de la función f sería igual a, B, ¿cierto? ¿Y qué te están pidiendo? La suma de elementos del dominio. Por lo tanto, la suma sería A más B. Y en ambas combinaciones sale 6. ¿Listo? Ahí está, chicos. Esa sería la respuesta entonces a esta pregunta, ¿ya? Ya está. Respuesta a esta pregunta. Listo. Respuesta a esta pregunta. Ya, listo, muy bien. Siguiente pregunta. La última. Atento a esto porque esto de acá viene en tu quiz. Esto de acá viene en el quiz, mira, dice. Sean dos funciones, f de x igual a 3x más 2, donde x tiene este intervalo de dominio, y g es esta función donde x tiene también este intervalo de dominio, ¿ya? Entonces, nos están pidiendo ya el rango de la función composición. Listo. ¿Cómo hacemos el? A ver. Primero, vamos a tener que buscar el dominio de la función composición. ¿Cómo hallamos el dominio de la función composición? Atento acá. El dominio de la función composición son todos los x que pertenecen al dominio de G. Tal que el resultado, o sea, G de X, tal que G de X pertenezca al dominio de G. Listo. A ver, entonces encontremos esto, mira. El dominio de la función composición, f o g, va a ser igual. Los x que pertenecen al dominio de G, o sea, los x que pertenecen, mira, de menos 1 a 3, al dominio de G, dice, acá está el dominio de G. Y esto debe ser intersectado, con el g de x que pertenezca al dominio, o sea, 2x menos 1, que es g de x es 2x menos 1, debe pertenecer al dominio, chicos, de f, o sea, debe pertenecer de 0 a 4. ¿Listo? Hay que resolver esto. A ver, si 2x menos 1 pertenece de 0 a 4, vamos a ponerlo por acá, es mayor o igual que 0 y menor que 4. Entonces el x, ¿dónde pertenecerá? 2x sería de 5, de 1 a 5, ¿sí? Y x saldría de 1 medio a 5 medios, ¿sí o no? Listo, ya está. Eso serían las x. Entonces, ahora hay que intersectar, mira. Tú vas a tener por un lado las x que pertenecen de menos 1 a 3, intersectado con las x que pertenecen de 1 medio a 5 medios. Y la intersección de ellos es el dominio de f o g. A ver, hay que intersectarlo. De menos 1 a 3. Vamos a intersectarlo acá en una recta, ¿cierto? Tú sabes que para intersectar intervalos es mejor hacer la gráfica. Acá. El primer intervalo que tenemos sería de menos 1 a 3. De menos 1 a 3. ¿Listo? Y el otro sería de 1 medio a 5 medios.
Por acá está un medio, 5 medios está por acá. Mira, acá hay un intervalo. Y el otro intervalo sería de acá. La intersección, ¿cuál sería? La intersección sería el, ¿no? Listo. Esa es la intersección. Entonces quiere decir que el dominio de f o g sería de 1 medio a 5 medios. Listo. Ya está. Eso es el dominio de f o g. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a componer, pues mira, vamos a componer. Ya tenemos el dominio, ¿ah? Ya tenemos el dominio por acá. Vamos a poner esto por acá también. Listo. Ya encontramos el dominio. Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Mira, f o g de x es igual, va a ser igual a la función f evaluada en g de x. O sea, esto sería, a ver, f es 3x más 2, este sería f, un poquito más allá. Él sería, mira, f que es 3 veces x más 2, pero sería 3 veces g de x más 2. ¿Está bien? Ya está. Pero g de x es 2x menos 1. O sea, sería 3 por 2x menos 1. Y esto más 2. ¿Cuánto saldría él, chicos? Saldría 6x. ¿Cuál va a saldría 6x? Menos 3 más 2 menos 1. Eso es la composición f o g de x. ¿Listo? Ya está. Y como tienes que f o g su dominio es 0, entonces tú vas a decir por acá, si x varía de 1 medio a 5 medios, ¿listo? X varía de 1 medio a 5 medios, vamos a formar 6x menos 1. Multiplicamos por 6, quedaría acá 3, acá quedaría 6x, y acá quedaría 15, ¿cierto? Menos 1, le quitamos menos 1, quedaría de 2, 6x menos 1, y por acá saldría 15 menos 1, 14. ¿Listo? Está. Y eso sería el rango, pues. Por lo tanto, el rango de la función composición f o g sería de 2 a 14. Cerrado acá y abierto acá. Listo. Y esa sería la respuesta, chicos, a esta pregunta. Ahí está. ¿Listo? Esa sería la respuesta a esta pregunta. Muy bien. Ahí está, chicos. Esa sería la respuesta a esta pregunta. ¿Está bien? Muy bien. Consultas, dudas, por favor. Ya. Ahí está, chicos. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar.